Hola amigos, una vez más estamos aquí grabando y preparando un nuevo podcast para poder compartir acerca de un nuevo libro con ustedes. Y quisiera que pudieran saludarnos en primer lugar mis amigos, mis compañeros Daniel y Carlos, para que puedan saludar. Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente juntos aquí en este podcast para conversar sobre libros y temas interesantes. Bueno, me gustaría así dejar un saludo. Me pidieron si dejábamos un saludo de un hermano llamado Gabriel del sur de Chile, que dice que ha estado escuchando los podcasts. Gabriel Villera. Así que le enviamos un saludo para el Sure. Saludos Gabriel, un abrazo. Carlos. Hola, bueno, muchas gracias por saludar nuestro podcast, nuestras publicaciones también, estamos contentos. Esperamos que siga siendo de bendición para más y si, como se suele decir, si lo encontraste beneficioso, que te ayudó, te invitamos también a que puedan compartir nuestra página o nuestro canal de YouTube también para que más hermanos puedan escuchar nuestros podcasts y también puedan ser de bendición para muchos más. Excelente. Eso. Excelente. Ya pues, entremos entonces en materia y en esta ocasión Carlos nos va a estar contando sobre un libro de una persona particular, literalmente. Así que cuéntanos, Carlos, cómo se llama el autor del libro y cómo es el título del libro que vamos a estar escuchando el día de hoy. Bueno, el libro de hoy es biográfico, teológico, histórico. Es un libro de un pastor muy querido para mí porque, bueno, después cuento la historia un poco. Él se llama Austin Walker, es un pastor inglés, estudió en Westminster en Estados Unidos y también tuvo unos estudios en Gales. Él luego se devolvió al Reino Unido, a Inglaterra, y ahí es donde él estaba pastoreando hasta hace poco. Él ya se retiró hace un par de años atrás. Y es una iglesia bautista reformada que se llama Maidenbower, que tiene también, pueden encontrar sus predicaciones, tienen página de Facebook y tienen un canal también en Sermon Audio. No sé si el hijo o el nieto, se llama Jeremy Walker, tiene una exposición de toda la confesión, por si acaso, entre paréntesis. Está en inglés, pero es muy buena, yo la he escuchado. Y bueno, hace un tiempo atrás nosotros estuvimos haciendo unas exposiciones de pastores bautistas y yo me encontré con una exposición del pastor Austin Walker y le escribí, le pedí la exposición, el texto que lo ocupó para poder sacar más datos con respecto a Benjamin Kitch, que habíamos encontrado muy poco. Y él muy amablemente me preguntó de qué parte del mundo, y yo le dije, ahí donde está terminando la Tierra, se está por caer, colgando del planeta Tierra, al otro lado del polo de donde él está. Aunque se pueda dar la vuelta por arriba, igual llegaría. Un poco congelado. Y claro, un poco complicado, pero él muy amablemente me mandó de obsequio el libro que él escribió. Regalón, Así que es una... Sí, no, se las mandó. Y el libro habla de Benjamin Kitch, un pastor teólogo de la época turbulenta de Inglaterra del movimiento no conformista, donde así como también fue bendecido, también fue muy perseguido, que bueno, también a los ojos de Dios es una bendición, para nosotros no mucho, y deberíamos tener esa perspectiva también. La sufrió mucho el hombre, así que bueno, así que de eso vamos a conversar un poco. Excelente, Benjamin Kitch. Un bautista particular, esa era la talla del principio del particular, literalmente. Claro, exacto. Por si no lo entendió. Por si alguien no lo entendió. Claro, si no conocía a Benjamin Kitch. Excelente, pues, hermano. ¿Y por qué, Carlos, tú qué crees que es bueno tener libros acerca de estos varones? En particular, también de Benjamin Kitch.
Eh, bueno, yo creo que el asunto de conocer la historia de nuestros antepasados bautistas nos ayuda mucho, tanto en lo personal, en lo teológico, intelectual podríamos decirlo, pero también en lo personal, el ver cómo ellos respondieron a la vida misma que les tocó vivir, que Dios les permitió estar ahí, que a pesar de que a veces la pasó mal, como se dice, sin embargo, Dios también lo bendijo, lo ayudó y significó uno de los baluartes de los inicios de los bautistas en Inglaterra y para lograr también en cierta manera la libertad religiosa en su propio país. Es un hombre que la verdad que lo primero que se destaca en muchos de los escritos de él o referentes a él, que hay muy pocos, que por eso mismo el pastor Austin empezó a investigar y se encontró con que era complicado encontrar material de él, porque la gran mayoría fue destruido. De hecho, eh, en uno de los castigos que él sufrió, se quemaron sus libros enfrente de él para humillarlo. Entonces mucho del material de primera mano eh, se perdió también con este tipo de prácticas que se hacían en la época. Podría describir que Kitsch es un pastor teólogo, un predicador ferviente, de que uno muy con el toque que podríamos ver en Spurgeon, y después vamos a explicar por qué, que al mismo tiempo con convicciones calvinistas, así llamados fervientes al arrepentimiento, a acercarse nuevamente al Señor, y que no hay pecador complicado para el Señor. Gracias a Dios. Sí, Gracias a Él mismo. así es. Qué bueno. Y cuéntanos un poco de la estructura del libro, de cómo está relatado, digamos, el abordaje que hace el pastor Walker acerca de este varón de Benjamin Kitch. Mire, en general el libro es bastante, se podría decir, lineal, en el sentido de que a medida que van relatándose las etapas de su vida, al mismo tiempo se va combinando con lo teológico. Hace una combinación bien rica, no los separa, sino que va avanzando poco a poco a través de su vida, y son aproximadamente 13 capítulos, y tendríamos que sumarle 4 apéndices. 4 apéndices. 4 apéndices, sí. Uno, el primer apéndice es el testamento de Benjamin Kitch. Luego, el testimonio de, podríamos decirlo, de personas que lo conocieron. Y la verdad que uno queda como flop, porque la verdad que se puede destacar como un hombre de carácter intachable. La verdad que es de estas personas que uno se saca el sombrero y uno queda chico. Luego el apéndice 3 habla del pacto de la iglesia que él construyó para su congregación. Para los que no saben lo que es un pacto de iglesia, aquí es muy poco conocido. Es como un documento que se le entrega a los miembros, para que sepan qué es lo que cree la iglesia, o también a lo que se comprometen ellos como miembros. Ese es más o menos el objetivo de los pactos de iglesia. Y en el cuarto apéndice viene una exposición con respecto a una temática que también es por la cual él es conocido, que es la imposición de manos y el cántico de salmos. Eso es a grandes rasgos el libro. Y una pregunta sobre el apéndice 2, creo que dijiste. ¿Hay algún... ¿El de los sí, testigos? ¿hay alguna, ahí en los testigos hay algún hermano o hermana conocida, digamos, para nosotros como testigo? A ver, te digo al tirón. Lo que pasa es que es como es como un solo documento, pero que viene firmado por un grupo de personas. Okay. ¿Sí? Entonces es un solo documento, y después viene un listado de personas. Mira, sí, leyéndolo
a grandes rasgos no. Ok. No sale nadie que sea conocido con algún apellido en particular. Bueno, hablando un poco de lo biográfico, él está en el contexto del, como les decía en un principio, contemporáneo a Kiffin y a Nollis. Y también a la vida también de John Bunyan, aunque con Bunyan no, por lo que yo sé hasta donde he leído, nunca tuvieron contacto directo, pero sufrieron las mismas penalidades por la prohibición de la predicación sin licencia, y todo lo que nosotros conocemos, muchos conocen, como la persecución de los no conformistas que ocurrió en Inglaterra en varias oportunidades. Difícil tiempo. Sí, Difícil tiempo, pero no sé, dale, no sé dale. si Carlos va a abordar más sobre el tema de imposición de mano y el cántico más adelante, pero igual es algo interesante. Sí, mira, sí, no, yo creo que sí. Bueno, sí, él, contando un poco de biografía, él nació en el 1640, ya en 1655 tuvo su experiencia de conversión, pero él se unió primero con los bautistas generales. Sí, él viene de un contexto anglicano, su familia anglicana, fue bautizado como bebé, como la costumbre, y eh, prácticamente como a los, a ver, 640, claro, como a los 18 años, ya empezó a predicar entre los bautistas generales. O sea, ya era considerado dentro de los hermanos como una persona dotada por Dios para la predicación. Es decir, al decir que es general, que él no creía en la expiación particular o definida. Exacto. Claro, ellos no creen en los bautistas generales, eran conocidos como los que la expiación era general, y también les decían, son los que son conocidos como los bautistas, o eran conocidos como los bautistas del libre albedrío. Claro. Son lo mismo. Correcto. Interesante. Hay una anécdota que creo que una vez conversábamos, que él escribió un libro para niños con esta perspectiva. Exacto, sí. Sí, que él escribió un libro para niños que se llamaba, déjame ver si creo que lo tengo por acá, que fue uno de los libros con el instructor del niño, ese. así se llamaba, el instructor del niño. Y bueno, él fue acusado por ser sedicioso, herético, y lo que más me da risa es que en una de las actas dice desafectado al gobierno de su majestad. Claro, porque no aplaudía al rey. Ahora, dicho sea de paso, no es que fueran, a veces hay un malentendido con respecto a los bautistas, que no es que sean antigobierno, sino que no creen en esa época, y tampoco nosotros no creemos que en el asunto de las iglesias estatales. Claro. Entonces, tanto los bautistas particulares como los bautistas generales, en este caso, en ese tiempo Kitsch, no les gustaba eso. Entonces, inmediatamente los acusaban, y claro, él, cuando pillaron este libro, que era un catecismo de tipo preguntas y respuestas, lo pusieron en la picota, que es bien conocido, es una estructura de madera donde tú quedas agachado y se te engancha la cabeza y las manos y tú quedas atrapado, entonces tú quedas agachado, forzado. Sí. Y ahí delante de él se quemaron copias de ese libro del instructor del niño. Para vergüenza. Claro. Lo que se destaca es que la primera esposa de él, bueno, ambas, porque él enviudó. La primera esposa de él se destaca la valentía, fue a pelear por él en las autoridades. Se llamaba Jane Group. Se destaca su valentía, fue a pelear por él, y dicen las crónicas que ella iba casi todos los días para allá con sus hijos y oraban por él, lo alentaban, nunca lo dejaron botado ni bueno ya que sufra él y nosotros después vemos, no,
siempre estuvo ahí delante, apoyándolo a él, y de hecho cuando ella falleció tenían 3 hijos. Entonces cuando falleció ahí Kitsch se quedó con tres hijos de ella. Después, al par de años después, también ¿cómo se llama esto? Se casó con una viuda. Con una viuda. Que algunos creen que ella, junto con, porque ahí coincidió con que ellos viajaron a Londres, se cambiaron. Ellos estaban en un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, Buckinghamshire creo que era, y se fueron a Londres, y ahí en ese tiempo él se dedicó a conversar con otros protestantes, y parece que ella también, pero como no se sabe más detalle, también tenía convicciones calvinistas. Entonces ahí Kitsch tuvo el cambio. Se pasó de los bautistas arminianos generales a los bautistas calvinistas y particulares. Lo interesante que también tenía Kitsch es que él solía, cada vez que se encontraba con alguna controversia, escribía algo. Sermones, un libro cotota, tiene varios libros que son de tipología, creo. Escribió varios con respecto a la justificación y con respecto al pacto de gracia. Claro, es uno de los importantes y en el caso de uno de los importantes que participó en el escrito del pacto de gracia de la época. Sí, y de hecho él, cuando cambió su postura de arminiano a calvinista, él escribió un libro. En este libro incluso hasta se disculpó de haber tenido estas convicciones, y pidió disculpas si es que a alguien trató de convencer, etcétera, pero dijo: no, yo creo que me equivoqué. Creo que la postura correcta es la calvinista o los bautistas particulares. Bueno, todos cambiamos. Ay, también saben con qué es lo que me encontré. Con que en 1665 en Londres hubo una plaga. Ya. También creo que hubo un incendio de proporciones catastróficas en Inglaterra. Coincidieron más o menos, casi fueron a la par. Murieron 100.000 personas, compadre. Y él también solía escribir poemas, que me tinca que a lo mejor incluso viene de ahí el hecho del deseo de cantar. Puede ser. Porque era a lo mejor... Sí, puede tener un corazón poético, un corazón, se podría decir en el buen sentido de la palabra, artístico o melodioso, no sé, una sensibilidad. Y él escribió poemas con respecto a esto lo de la plaga y le puso El mensajero de la ira. Bueno, él creía, él decía: no, esto es una forma de corrección de Dios. Claro. De encaminar a este país a ¿cómo se llama esto? A Dios, pues. Buenísimo. No, hey. Lo hubieran criticado en su época, me imagino. Ahora lo hubieran criticado. Creo. ¿Sabes qué? No sé. Y lo otro también, la otra joyita que me encontré. Sale el tema, aunque no sé si podría decirse tal cual, pero un poco de continuismo. ¿Por qué? Porque él tuvo sueños proféticos. Wow, eso no sabía. Sí, pero no con respecto a otras personas, sino que con respecto a él, a su vida. Entonces, él en una de las predicaciones le dice a su congregación, le dice: yo creo que Dios dirige la vida a veces de manera sobrenatural en las personas, pero nunca va a reemplazar la lectura de las escrituras y lo que dice ahí. Lo que dice ahí es lo que Dios dice. Pero por lo menos en 2 oportunidades él dice de que tuvo sueños con respecto a su vida, y no sueños generales, sino que Dios le dijo: ya, te va a pasar esto, y le pasaba. Pero era con respecto a su vida. Entonces él en uno de sus predicaciones lo nombra, pero él dice de que no, pues no hay que confiar en eso, y de hecho cita a Lutero, donde él dice de que gracias a Dios que están las escrituras para que yo no ande buscando sueños o
esperar a que Dios me hable por sueño. Entonces prefiero quedarme en la escritura y ser guiado por eso. Bueno. Interesante, ¿no? A todo esto, con eso de los poemas que cuentan, me acordé. Y hay un libro de Kitsch que tiene un compilado de los himnos que escribió él. Son un poquito más de 100 himnos. Se llama Spiritual Songs. Sí. Bueno. Así es. Bueno, y él también sufrió en la época, hay una época que se llama las 10 persecuciones fieras, que sucedieron allá en Inglaterra, que fue uno de los que sufrieron en eso. Más detalles de qué tipo de persecuciones fueron, ahí todavía no he llegado tanto al libro, pero claramente sufrieron muchos. De hecho, hubieron algunos bautistas que fueron ejecutados, y él en parte se podría decirse que se salvó. Ay, bueno, con lo que decía Daniel, la pregunta que tú me hacías de... ¿Cántico? Te la respondo al tiro del asunto de la imposición de mano. Díganos. Yo no estoy 100% seguro, pero me parece que la Confesión Bautista de Filadelfia, la de 1742, recogió estas reflexiones de Benjamin Kitch y las incluyó, si me parece. No estoy seguro si fue New Hampshire o Filadelfia, pero sí una el recoge. Creo que es la de Filadelfia. Ahora lo interesante, uno se pregunta por qué. Claro. Y ahora viene el otro cagüín. Porque el hijo de Benjamin Kitch viajó para allá, se fue para allá, que se llama Elias Kitch. Sí. Sí, él influenció allá, y él tiene otro testimonio tremendo, es terrible, el de Elias Kitch, porque Elias Kitch, cuando viajó a Estados Unidos, se sabía toda la Biblia, era seco, por así decirlo, pero era incrédulo, no creía. Él se dedicaba a predicar, etcétera, a enseñar, pero lo hacía para un poco, se podría decir, ganar plata. Era un profesional. Sí, y él se convirtió predicando. Eso sí que estuvo buena. Él cuenta el relato de Elias Kitch, después en uno de su memoria, él dice que estaba ahí predicando y le vino la convicción y le sintió que el Señor le decía por dentro que era un hipócrita. Que era un hipócrita, y el loco se puso a llorar. Y dice que cuando él, todo eso por dentro, porque él estaba haciendo una exposición. Y cuando estaba ahí, dice que se pone a llorar y le dice a la gente: hermanos, me tengo que arrepentir, ahora mismo. Y que yo no creía esto que estoy hablando, pero ahora sí lo creo. Y dice que toda la iglesia se puso a llorar, po. Impactante. Qué brillo. Claro, con respecto a lo que es la imposición de manos y el cántico de Salmos, el asunto de la imposición de manos, él creía que cuando la persona era bautizada y se le iba a admitir para que participara de la cena del Señor, esa primera vez, por así decirlo, había que imponerle las manos. Mira, dice... De todos modos, perdón, dime, Franco. No es el único que tenía esa propuesta o reflexión o perspectiva. Sí, creo que había más. Hercules Collins, en el catecismo que él escribe, incluye el tema de tanto la imposición de manos como también el tema del cántico congregacional, que era un tema novedoso y un poco controversial en la época. Sí, y yo creo que el hijo igual influenció en Estados Unidos, porque después igual aparecen los bautistas de los 6 principios, que está basado en hebreo, y ahí está el tema de la imposición de las manos también. Ah, mira. Claro, y la otra controversia era el asunto del cántico congregacional, que ese es como el más conocido de Benjamin Kitch, aunque en el sentido de
del desarrollo de, ¿cómo decirlo?, de su producción teológica. No sé si será el más connotado o el con más desarrollo, pero él empezó a incluir como leyendo de la historia, él empezó a incluir en las reuniones el cántico de Salmo, el cántico claro, de Salmos como tipo himnario. Y ahora, a pesar de que él era bien, escribía harto con respecto cuando tenía diferencias con alguien, no era alguien que anduviera buscando pelea, por así decirlo, pero le gustaba escribir para que la gente también se formara, pero no era una persona que anduviera buscando a ver quién es el que primero se equivoca y para escribir algo y echarlo abajo. Claro. Ahora lo que no sé es por qué los bautistas no querían cantar. Hay una traducción en imagenbautista.cl sobre precisamente la controversia del canto de himnos en la iglesia bautista. Y bueno, uno de los argumentos era el tema del cese de los dones. Un grupo de pastores argumentaba que para cantar o para tener un canto espiritual en la iglesia había que ser partícipe o tener dones en sí mismo. Ellos veían el cántico de los salmos, por ejemplo, como una expresión del don de profecía. Entonces decían, como los dones cesaron, ya no podemos cantar en la congregación, porque no podemos generar nuevos cánticos, digamos. Era uno de los argumentos que habían ahí. Ya, eso no No lo... sé si está involucrado también el tema de la salmodia exclusiva. Había también algunos que también argumentaban eso, que solo los salmos, como eran escrituras, se podían cantar en el culto público, en la congregación. Pero esos artículos son 3, creo, están muy buenos, porque ahí uno ve eso, las tensiones que aún habían en esos tiempos y que hoy día también a veces se dan respecto a cómo realizar el culto, cómo hacer la liturgia, cómo adoramos mejor a Dios. Sí. Bien. Ahí, volviendo un poco a lo que les decía atrás, ese sabor tipo Spurgeon, tipo evangelista, llamamiento, arrepentimiento, etcétera. Claro que va de la mano, porque la iglesia de Southwark, que fue a la cual no estoy seguro si terminó sus días ahí, pero me parece que sí, donde estuvo Kitsch, creo que sí, claro, comenzó en el 1668 y terminó en el 1704. El pastor que le siguió a esa congregación fue John Gill, y después vino Ripon, y después vino Charles Spurgeon, que después ya ahí ya era otro edificio, por lo que creo que en los tiempos de Gill ya se había cambiado el edificio y ahí ya estaban en el tabernáculo metropolitano. Y de hecho Spurgeon tiene palabras muy dulces para Kitsch. Dice: el señor Kitsch predicó los grandes fundamentos del Evangelio y glorificó el nombre y obra del Señor. Uno que amó la verdad completa en Cristo y sintió su poder. Él fue muy sólido en su predicación, en su conducta y comportamiento, un hombre profundamente entregado a la causa de Dios. Así que le dedicó bonitas palabras a Spurgeon, reconociendo sus antepasados en su púlpito. Así que un libro muy, a pesar de que no está lamentablemente en español, espero que algún día alguna editorial se la juegue, porque no solamente contiene datos de Kitsch, sino que también de todo lo que está alrededor, Collins, Knowles,
Kiffin, y todas las vicisitudes que pasaron muchos bautistas en esa época. Sí. Y otro de las cosas que Kitsch hizo, de algunos de los libros que sobrevivieron, me imagino, uno que está también en la página de Imagen Bautista es La gloria de una verdadera iglesia. ¿Qué nos podrías contar sobre ese libro? Bueno, en ese libro lo que hace Kitsch, que es un libro cortito, pero la verdad que es un libro que tiene, ¿cómo decirlo? Contiene lo esencial de una eclesiología y por qué, cuál es la característica de una iglesia de Dios. Eso es como lo que podríamos decir, es un texto eclesiológico breve, pero contiene las verdades fundamentales de lo que constituye una iglesia que está tras los pasos del Señor, de ser como a Él le gustaría que fuese. Franco también, o sea, tú tenías el libro, a ti te llegó también de manera original. A mí sí, ¿cierto? claro. En un concurso que hicieron una vez en Facebook me gané el libro, lo tengo aquí en inglés. La Providencia. Sí, y gracias a un hermano que tú me dijiste que parece que era Stuart. ¿El que tradujo? Sí, lo había traducido Stuart, también. Sí, lo tradujo y lo pasó y nosotros le hicimos una portada y lo subimos a la página, así que gracias a Dios está en español. Sí, y hay que aprovecharlo. Es un libro que, bueno, toca temas, si no me equivoco, toca el tema de el bautismo de creyentes, toca el tema de la disciplina de la iglesia también. Sí. Esos son como, no me acuerdo qué otra temática toca el libro. Toca sobre los oficiales, los ancianos, los diáconos, ya, sí. la percepción de los miembros y la disciplina, como tú decías. Claro, son como los principios claro, qué es lo que debería hacer cada uno. Y en ese, ¿cómo se llama esto? En ese, ahí lo estoy viendo. Sale el pacto, en el apéndice de ese librito. Claro, sí. Dice un solemne pacto de una iglesia en su constitución. Es lo más probable que sea el mismo que sale acá. Sí. Que tengo yo, porque es súper cortito, son como 2 páginas. Sí, es como una declaración de compromiso finalmente. Sí. Sí, bueno, me acordé de eso del pacto que en el libro de Edificación y Belleza dice que algunos practicaban el pacto y otros no. Pelearon sobre eso también. Kitsch creo que con Collins. Sí. Los bautistas buenos para pelear. Cada iglesia hace sus cosas. Claro. Bueno, buenísimo. Es parte la de diversidad dentro de la unidad. Sí. Genial, po. Oye, ya pues, vamos cerrando. ¿Qué conclusiones prácticas o qué aplicaciones consideras, Carlos, que podríamos sacar de estudiar la vida de un hombre como Kitsch y que nos puedas compartir? Bueno, decirle también a los hermanos que en la página de nosotros, imagenbautista.cl, como decías tú, está ese libro para que lo puedan ver. Está también una biografía. También pueden encontrar, si no estoy equivocado, también está la exposición que hicimos cuando se hizo esta exposición de hombres de bautistas antiguos. Si no me equivoco, está la transcripción por ahí. Sí. Si alguien quiere la... ¿Ah? Sí, está. Parece que está transcrita. Sí, firme como un león, creo que sí. Sí, valiente como un león. Eso, Sí. valiente. Ahí también tienen un buen resumen de la vida de él y cómo este hombre también era, bueno, eso, valiente, bien afirmado del Señor, pero al mismo tiempo cómo se la jugaba, seguía avanzando a pesar de las vicisitudes, sufrió una plaga que ahora a lo mejor podría ser parecido a nosotros, pero al mismo tiempo mantenía una cercanía con su congregación
pero al mismo tiempo tenía una pasión por la predicación, como un llamamiento a que la persona, no solo el incrédulo, sino que el creyente, se profundizara su relación con Dios. Eso es muy destacable de él, y de hecho él promovía la predicación vigorosa. En uno de los textos que leí sale también eso, él promovía la predicación vigorosa para que las personas también fueran impactadas, por así decirlo de alguna manera, movidas a que siguieran al Señor, pues no que lo siguieran a él o lo aplaudieran a él. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, a mí igual también me gustaría, pero antes, al final, me gustaría destacar algo, pero Daniel, ¿algo más que comentar sobre este libro, sobre Benjamin Kitch? No, La solo... importancia de estudiar. Sí, bueno, solo la importancia sí de estudiar a los hermanos bautistas a través de los siglos siempre es bueno, y nos desafía a nosotros también a cómo estamos viviendo nuestra fe. Creo que es importante seguir el ejemplo de Kitch y esperamos que Dios levante a muchos hermanos y hermanas con convicciones firmes y con pasión de predicar el Evangelio para que muchas personas lleguen al conocimiento del Señor. Así que creo que ha sido un libro muy bueno, muy edificante para nuestras vidas, y ojalá algún día también estará en nuestras oraciones de que se pueda traducir al español. Así es. Bien, pues sí, yo también hacer un guiño o agradecer el esfuerzo del pastor Walker, que le regaló el libro a Carlos, por poner contexto histórico o biográfico junto con el avance teológico o la forma en la cual se fue desarrollando el pensamiento bíblico de Kitch, porque a veces nosotros estudiamos, aprendemos pensamientos de ciertas personas, pero los distanciamos de sus contextos, de su historia, de lo que les tocó vivir por la providencia, y eso también nos ayuda a comprender de mejor manera las situaciones y las conclusiones a las que estos hombres fueron llegando, y motivarnos también a aprender de ellos, a amar a nuestro Dios y a ser obedientes hasta las últimas consecuencias. Así que bien, pues despidámonos, amigos, para terminar este podcast, e invitemos a nuestros auditores, a quienes están acompañándonos, a que puedan seguir con esto. Carlos. Bueno, una bendición haber compartido con ustedes. Visiten nuestra página y, como decíamos, si les gustó, compártalo, póngale like. Si quiere que los saludemos también, mándenos su nombre o su congregación y también los saludamos a través de los podcasts. Muchas gracias. Excelente. Daniel. Sí, bueno, una vez más, gracias por escucharnos, por escuchar este podcast, y también hacemos el llamado a seguir visitando nuestra página web. Y también, si quieren recomendarnos libros también para que nosotros comentemos aquí, también es una buena idea. Si podemos ayudarle a veces a algunos que encuentran textos muy extensos, nosotros podemos hacer un resumen aquí también. Así que gracias por por escucharnos, y que Dios les bendiga. Así es. Bien, pues amigos, nos estamos escuchando en un nuevo episodio de este podcast de Imagen Bautista, para seguir viendo libros, teología y otros muebles en la casa de la fe. Chao.